Hola, hola gente bonita, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a dar inicio a nuestra primera práctica de Aprendiendo Juntos Alemán. Si deseas saber cuál es el libro que vamos a utilizar, te voy a dejar por alguno de estos lados la fotografía y en la cajita de información el link donde lo puedes conseguir. No perdamos más tiempo y vamos a comenzar con nuestra práctica. Lección número 1 en página número 8. Dice, Personal Pronomen, como pronombres personales. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, vosotros, ellos y usted o ustedes. Si ustedes notan, en este caso, el ellos está escrito en minúscula y el usted o ustedes en mayúscula de manera formal. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos con este estilo de libros, tenemos que prestar atención a las tablitas y a las imágenes que están allí. Tenemos que interpretarlas, porque es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder entender este nuevo idioma que estamos deseando aprender. En este caso dice, Pronomen für Personen, pronombres para personas. Entonces, tomando en cuenta la primera imagen que tenemos, está un sujeto y la acción que está haciendo es señalándose a sí mismo. Y nos colocan el ich para hacernos entender que estamos diciendo yo, como sería en el español, por ejemplo. Luego tenemos la segunda acción o imagen, en este caso, y son dos personas. El sujeto que está hablando señala a la señorita en la imagen y le dice du, para darnos a entender que está diciendo tú. Luego tenemos a tres sujetos. Hay dos personas que están teniendo una conversación y otra persona que está alejado de estos dos sujetos, que está caminando, pero no está con ellos, sino que está muy cerca, como está en la cercanía, pasando pues por allí. Si ustedes notan, son tres masculinos y uno le pregunta al otro, por ejemplo, ¿quién es Juan? Entonces Juan, que es este sujeto que va pasando por acá, por ejemplo, entonces el de amarillo le dice ea para decir él. Si por ejemplo le llegaran a preguntar ¿y quién es Juan? Y resulta que Juan viene casualmente pasando por ahí, como es masculino, utilizamos el pronombre personal ea, él en el español. Luego tenemos una situación parecida, pero en este caso no preguntan por Juan, sino que están hablando de Juana, por ejemplo. Juana es una mujer, es decir, femenina. De hecho, tenemos dos sujetos acá, masculinos, y están preguntándose nuevamente, este señor acá de lentes le pregunta al de la camiseta amarilla, le dice, oye, ¿y quién es Juana? Por ejemplo. Y el de la camiseta amarilla le responde, ella, sí, ella, para decir, como en el español, ella. De hecho, Juana no está aquí en la conversación con ellos, sino que al igual que Juan, viene pasando, pero como es femenina, utilizamos el pronombre personal sí, ella. Luego tenemos otra situación parecida, pero en este caso ya no tenemos ni a Juan ni a Juana. Ahora tenemos a Pepito, un niño, un bebé, como pueden ver acá. Y están los dos sujetos hablando y hacen referencia a que el niño, supongamos que aquí están diciendo que el niño es muy ruidoso o ese niño es muy ruidoso. Y entonces este señor que está acá dice, ¿cuál niño? Le pregunta al de amarillo. Y el amarillo dice, es él. ¿Por qué? Porque este niño que está acá, ruidoso, por ejemplo, utilizamos el pronombre personal es porque es das Kind. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Pero para todo lo que tenga artículo neutro, por ejemplo, das Kind, utilizaremos el pronombre personal es. Luego tenemos en la parte de arriba a una parejita que están tomada de la mano y dicen ambos, para señalar a ambos, dice wir, es decir, nosotros. Por ejemplo, si yo ahora mismo estoy aquí con una persona y aunque la persona no hable, yo digo nosotros estamos aquí, por ejemplo. La manera de decirlo en el alemán es utilizando el pronombre personal wir, nosotros. Luego viene otra acción, la imagen siguiente, donde está, vamos a suponer que una madre con dos niños, la madre está hablando de los dos pequeños o con los dos pequeños y utiliza el pronombre personal ia, de vosotros en el español. En este caso, debo hacer la aclaración que en el español latinoamericano utilizamos el ia, sobre todo en el español de Venezuela, para decir ustedes. En este caso estamos hablando del español de España, vosotros. Luego viene, en este caso, tenemos otra situación. Los dos sujetos de la camiseta verde y la camiseta amarilla siguen hablando, pero ahora ya no están hablando ni de Juan, ni de Juana, ni de Pepito. Ahora se encuentran hablando de Esteban y María, por ejemplo, de estas dos personas que están acá, un masculino y una femenina. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos las imágenes. ¿Qué género tiene el sujeto en acción? En este caso, estas dos personas que están acá están hablando de estas dos que están acá. Y como no están aquí con ellos, sino que vienen pasando, vamos a suponer que estos dos sujetos están hablando de una pareja que están teniendo un romance. Y él, que está aquí de la camiseta verde, le pregunta al de la camiseta amarilla, oye, ¿y quién es Esteban y Valentina que están teniendo un romance? Y casualmente vienen pasando los dos protagonistas de este chisme y él le responde ellos. ¿Por qué? Porque independientemente del género, cuando hay más personas y estamos hablando sobre ellos y no están aquí presentes sino allá, por ejemplo, utilizamos el pronombre personal sie en minúscula, como lo pueden notar en la misma imagen, porque estamos hablando de ellos de manera informal, en la tercera persona del plural, ellos. Luego, para finalizar, con lo que son los pronombres personales para personas, tenemos una situación acá también muy parecida a las demás, pero en este caso vamos a fijarnos que aquí hay tres sujetos y los tres sujetos están vestidos de manera formal, digámoslo así. Vamos a suponer que están en la oficina. Es una acción donde es laboral, supongámoslo así. Y este es el jefe que está hablando con dos de sus colegas y le dice ustedes porque está utilizando el pronombre personal sí en mayúscula y está hablando con dos sujetos. No cambia solo porque es uno o dos. Sigue siendo sí de ustedes. Los está tratando de usted. La misma situación se repite en esta parte. Cuando existen dos sujetos de traje, la misma situación, por ejemplo, laboral, colegas, y estamos hablando de manera formal, aquí solamente hay un sujeto y la persona lo está señalando y le está diciendo sí, de usted. Usted es o usted quiere o usted puede, da igual que le esté diciendo. Cuando tenemos una persona que la tratamos de manera formal, le decimos sí. Y lo mismo pasa aunque existan varias personas, 2, 5, 20, las tratamos de usted, utilizamos el pronombre personal sí. Aclarado este punto, vamos a nuestra tablita donde vamos a ver directamente el análisis de cada una de estas imágenes que acabamos de desglosar. Y tenemos que, para la primera persona del singular, ich, el pronombre personal yo.
Para la segunda persona del singular tenemos el pronombre personal du, tú. Para la tercera persona del singular masculina, ea para él. Tercera persona singular femenina, ella, sí. Tercera persona singular neutra, es. Tenemos primera persona del plural, wir, nosotros. Segunda persona del plural, ihr, vosotros, del español de España, o ustedes del español de Venezuela, por ejemplo. Y luego tenemos para la segunda persona del plural, formal, usted, sí, o ustedes, sí. Y tenemos para la tercera persona del plural, ellos o ellas. Si solamente son mujeres, son varias, ellas. Si solamente son hombres, ellos. Y si hay géneros mezclados, igualmente ellos. Y estos son los pronombres personales para personas. Vaya la redundancia. De hecho, aquí lo dicen, Pronomen für Personen. Y por eso es tan importante analizar cada uno de las tablas e imágenes que están en los libros de enseñanza de un idioma. Vamos a continuar. Creo que este punto ya está bastante claro. Si no es así, déjenmelo saber en comentarios. Pronomen für Sachen, como pronombres para cosas. Vamos a hacer el mismo análisis. En el alemán, al igual que en el español, las cosas tienen un artículo. Como por ejemplo, en el español, esto sería el cuchillo. En el alemán, el artículo del cuchillo no es masculino, sino que es neutro. Es das Messer, como el cuchillo. Y cuando estamos hablando, que eso lo vamos a ver más adelante, el cuchillo, cuando esté en alguna oración, también podríamos utilizar, si hablamos de el cuchillo, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? No, de el cuchillo. Podemos utilizar el pronombre personal es, porque todo lo que es neutro, todas las cosas que es neutra, tiene el artículo das y este artículo puede ser suplantado dependiendo del caso en el que estemos viendo la oración por el pronombre personal es. Entonces, das Messer, el cuchillo. Vamos ahora con esta imagen que está acá, el femenino. Aquí sería la tenedora y no sería como el tenedor, como normalmente lo decimos en el español, porque en el alemán el tenedor no es masculino, sino que es femenino. Tiene el artículo femenino die. Entonces sería como la tenedora y en el alemán es die Gabel. Todos sabemos cómo es correctamente, es el tenedor, pero se los digo de esta manera para que podamos entender con mayor facilidad lo que nos quieren mostrar en el alemán. Y todo artículo, cosa, que tenga el pronombre personal die, como en este caso, es decir, artículo femenino, die Gabel. Podemos utilizar el pronombre personal sie, de ella. ¿Por qué? Porque es femenino. Lo mismo va a pasar con el artículo masculino. Por ejemplo, en el español se dice la cucharilla o la cuchara, dependiendo de qué zona seamos. En este caso, en el alemán, la cucharilla no es femenina, es masculina. Tiene el artículo masculino, der. Y se dice der Löffel, la cucharilla. Y todo aquello que tenga artículo masculino puede ser utilizado o en ocasiones se puede sustituir el artículo masculino por el pronombre masculino er. ¿Por qué? Porque es el cucharillo. Por ejemplo, der Löffel, la cucharilla.
cambia el género. Ahora bien, tenemos neutro, femenino y masculino. Así como en el español también tenemos el plural, en el alemán también existe el plural. Muchas veces tendemos a confundir el plural con el femenino, pero aquí vamos a tener una pequeña explicación. Acá tenemos dos objetos. En cada una de las explicaciones anteriores o ejemplos anteriores nos han mostrado simplemente un artículo. En este caso nos quieren mostrar cuál es el artículo cuando hay dos o más objetos, es decir, el plural. En este caso sería die Tassen, las tazas. En el español también sería las tazas, pues plural. Y para todo aquello que sea plural en el alemán, podemos sustituir o reemplazar el artículo determinado die, que habla de plural y no del femenino, por el sí de ellas. Recuerdan que en la parte de arriba les dije que cuando aquí están hablando de dos personas independientemente del género que tenga, como son varias, dicen ellos. En este caso, ellos, porque hay un hombre y una mujer. Y en este caso, son las dos tazas, por ejemplo, tienen el mismo género. Entonces decimos el sí de ellas o de ellos, dependiendo si son solo hombres o son solo mujeres o está mezclado. Vamos a colocar esto en práctica, porque muchas veces ese es el problema que tenemos, o no hemos entendido suficientemente la teoría o no hemos realizado suficientemente práctica. Y aquí este libro me encanta porque te da la explicación y directamente viene la práctica. Así que basado en lo que hemos visto arriba, vamos a comenzar con la primera práctica de los pronombres personales. Una recomendación bastante importante es siempre que vamos a iniciar una actividad, tomar en cuenta qué es lo que quieren. En este caso, vamos a la número 1 y estamos hablando de los pronombres personales, bien sea de personas o de cosas. En este caso dice, ergänzen Sie die Pronomen. Muchas personas suelen traducir palabra por palabra, sin embargo, muchas de las traducciones que yo les voy a hacer aquí van a ser más como en el sentido de lo que sería en el español. Por ejemplo, aquí dice ergänzen Sie die Pronomen, como explique los pronombres. Vuelvo y repito, traducido al español de la manera que yo le veo el sentido para poder aprender. ¿Qué pronombres vamos a explicar? Los que acabamos de ver acá arriba. No nos vamos a meter con nada más. Yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros, usted o ustedes. Punto. Entonces, vemos a las dos personitas que están acá y dice, sprechen Deutsch. Cuando decimos que hay dos personitas, hemos visto que el pronombre personal para hablar de nosotros es wir. Así que nosotros vamos a colocar wir sprechen Deutsch. Nosotros hablamos alemán. Wir sprechen Deutsch. Nosotros hablamos alemán. Si fuera el caso que hay una sola persona, entonces diría ich spreche Deutsch. Yo hablo alemán, pero en este caso estamos hablando plural de nosotros. Ahora vamos a la número 2. Tenemos dos sujetos de traje, uno señala al otro, así que hemos dicho que estamos hablando de manera formal. Y dice una persona a la otra o un sujeto al otro le dice haben, y ¿cómo lo diría en español? ¿Tiene usted tiempo? Entonces, como estamos hablando en este caso informal, vamos a decir haben Sie en mayúscula porque estamos hablando formal y siempre que estemos hablando formal, independientemente de dónde esté, el pronombre siempre va en mayúscula para mostrar nuestra formalidad. Y diría, haben Sie Zeit? ¿Tiene usted tiempo? Luego, en la número 3,
Nuevamente hay un chico señalando a la chica de la cola de caballo y le dice, hilfst mir, le está señalando a ella y le está diciendo, tú me ayudas, hilfst du, para decir, tú me ayudas, hilfst du mir, me ayudas en ese sentido. Y luego tenemos nuevamente la escena de los tres sujetos masculinos en donde el sujeto de la camiseta verde y la camiseta amarilla están hablando de Juan. Juan viene pasando y ¿quién es Juan? Él. Entonces diríamos, él es programador. ¿Cómo diríamos esto entonces? Él en alemán es er. Er ist Programmierer. Él es programador. Y así de sencillo habríamos terminado con la primera actividad sobre los pronombres personales. Siempre tomando en cuenta, leyendo nuestro enunciado, es decir, nuestro título. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Gente bonita, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame saber en comentarios qué te ha parecido esta primera práctica. Si tienes alguna recomendación y o sugerencia, no dudes en hacérmelo saber, que yo con muchísimo gusto voy a estar leyendo todos sus comentarios. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir e invitar a más personitas a que se unan a esta linda comunidad. Si no has logrado entender todo hoy, mañana será un día mejor. Porque entre ser y no ser, nosotros somos y este idioma no va a poder con nosotros. Yo me despido por el día de hoy, así que nos vemos en una próxima oportunidad.